Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Les saludan a los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy estamos en la materia de Derecho Procesal Constitucional en el proyecto Integración de Saberes 2, bajo el tema Análisis de novedades jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 115 EI 21 y 116 EI. A continuación, les voy a presentar quiénes son los integrantes de este grupo que el día de hoy harán la siguiente exposición. Los integrantes son Navarrete Zambrano Pamela Elizabeth, Ortega Pita Rita Jacqueline, Pincay Pincay Ángel Ronaldo, Tuárez Alcíbar Elvis Gonzalo y quien les habla, Tellomera Adriana Marisela. Para dar inicio a la presente exposición sobre esta sentencia, primero debemos conocer cada una de sus partes y tenemos que referirnos a los antecedentes, ya que antecedentes se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia. Este es un término que proviene del vocablo latino y sirve para referirse a aquello que antecede. Este término normalmente se lo utiliza para referirse a aquellas circunstancias que se han producido con anterioridad y anticipación a otras y que normalmente pueden servir para juntar situaciones o acontecimientos posteriores, o bien para comparar hechos pasados con hechos presentes o futuros. En esta parte se transcribe de manera textual todo lo que ha ocurrido hasta el momento, es decir, desde que se interpuso la demanda o el recurso, lo que han solicitado a las partes, las pruebas, entre otros. Aquí se explica qué es lo que ha sucedido para que se logre entender por qué las dos partes han acabado un pleito. Obviamente, esto tiene que ser realizado de una manera ordenada y cronológica. En los antecedentes de hecho se transcribe lo más literalmente posible las peticiones de las partes acusadoras y las defensas, las circunstancias de hecho de derecho, las cuales han de servir de base para que el legislador pueda adoptar una resolución judicial o administrativa. Los antecedentes tienen un carácter orientador, contienen algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. En conclusión, los antecedentes son todos aquellos hechos narrativos de todas las circunstancias que acontecieron, los cuales van a servir como orientadores para que el legislador pueda tomar una decisión, siempre basándose en la legalidad y la justicia. Gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre los argumentos del legitimado activo. Primeramente se debe mencionar que la legislación activa se encuentra constitucional y legalmente justificada dentro de los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. Al respecto de la legitimación activa, la LOGJCC, dentro de las normas que rigen las garantías, específicamente en su artículo 9, dispone que las acciones podrán ser ejercidas y deberán ser propuestas por la persona accionante, ya sea por sí misma o a través de representante o apoderado, y también por el defensor del pueblo, de que de igual manera determinó la legislación activa. En concordancia con el artículo 59, como ustedes pueden ver, del mismo cuerpo normativo, y está presentada en la diapositiva. Siguiente diapositiva. Ahora bien, dentro de los puntos a considerar importantes en la sentencia que mencionó la compañera Diana, es que el compareciente no pertenece a comunidad indígena alguna y no ha cometido delito alguno. Además, la supuesta imputa no es un conflicto interno y se busca imponer al compareciente una sanción de orden penal, a pesar de que no constan los accionados ni la asociación con atribución alguna para que puedan imponer sanciones. Es importante mencionar que para que la decisión de la justicia indígena sea vista como válida, es necesario que cumpla con ciertos requisitos. Uno de ellos es que estas se refieran a un tema de conflicto interno, es decir, que se produzca entre miembros de la comunidad dentro de su ámbito territorial y que afecte sus valores comunitarios. Siguiente diapositiva. La trascendencia que tiene este caso es innegable, porque al aceptar la acción, el compareciente, la Corte Constitucional determinó como ente garante que las decisiones de la justicia indígena no pueden dirigirse en contra de individuos que no pertenecen a la respectiva comunidad, que deben emitirse aplicando su derecho propio y por lo tanto deben respetar las garantías del debido proceso. De ese modo, la Corte Constitucional habrá delineado los ámbitos de aplicación material, personal y territorial de la jurisdicción indígena,
El único mecanismo con el que el compareciente cuenta de manera clara para poder salvaguardar sus derechos es la acción extraordinaria de protección, siendo el medio para solventar una violación grave de derechos. Además, es el único medio impugnativo ante la jurisdicción estatal con el que se cuenta para rever decisiones de la justicia indígena de conformidad con el artículo 65 que podemos ver en la diapositiva. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Pues muchas gracias, compañera Adriana, por la introducción. Pues lo que a mí me respecta son los argumentos de legitimado pasivo. En el derecho existe una serie de definiciones y leyes que regulan la realización de los diferentes procesos penales, cada uno de los cuales deben cumplir con lo estipulado en la legislación nacional. Para tal efecto, uno de estos términos es legitimar, o en su defecto, legitimación. La legitimación pasiva en el proceso corresponde a quien teniendo la capacidad de ejercicio o procesar por su propio derecho actúa en el juicio como demandado, o quien trabaja o que también teniendo esa capacidad procesal jurídicamente la representa. Revela una idoneidad del sujeto para los actos en general. Por otro lado, la Real Academia Española la define como la capacidad de un individuo de probar o justificar la verdad de algo conforme lo estipula en la ley. Pese a ello, resulta limitado dicho concepto, ya que abarca más de ello, por lo cual se precisa conocer que existen dos tipos, la activa y la pasiva. Bueno, pasando a la otra diapositiva, en el artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador manifiesta lo siguiente: en todo proceso en el que se determinen los derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso. Por eso es fundamental conocer la estructura de las audiencias realizadas, por lo cual se precisa indicar que al ser un conflicto jurídico con un pueblo indígena, se realizó audiencias en base a la jurisdicción indígena y a la vez la jurisdicción constitucional. Ello permitirá identificar el cargo que ocupa cada individuo como actor en el proceso penal. De tal manera, se puede determinar que el legitimado pasivo en respecto a la jurisdicción indígena es el representante legal de una CEN. Se puede determinar que al ser un caso de doble realización de audiencia con diferentes jurisdicciones, existen diferentes legitimados pasivos, por lo cual es fundamental hacer mención acerca de los argumentos indicados por los ámbitos de legitimados pasivos, permitiendo así esclarecer el camino del caso en cuestión y poder indagar acerca de una posible decisión que estaría en manos de la Corte Constitucional. Eso es lo que me ha tocado en mi intervención, pues le doy paso a la siguiente compañera. Respecto a los argumentos de terceros interesados, se puede decir lo siguiente. La contestación es que en un juicio sí se puede hacer valer el derecho de una persona que no es actor ni demandado, pero para ello es necesario cumplir ciertos pasos indispensables. Al pretender hacer valer el derecho de una persona que no es actor o demandado en un juicio, se deberá primeramente establecer ante qué tipo de tercería nos encontramos. Es así que se puede decir que existen dos tipos. El primer tipo es excluyente de dominio o el segundo tipo es coadyuvante. Es decir, el tercero se presenta con su petición, alegaciones y pruebas como un colaborador indirecto de la defensa de una de las partes. El Código Orgánico General de Procesos COGEP, bajo el título Sujetos Procesales, en su capítulo 4, se encuentra sobre las tercerías, a partir del artículo 46, el cual menciona intervención de una o de un tercero por regla general en todo proceso, incluida la ejecución. Podrá intervenir una o un tercero a quien las providencias judiciales causen perjuicio directo. La solicitud para intervenir será reconocida y resuelta por la o el juzgador, que conoce el proceso principal. Se entiende que una providencia cause perjuicio directo al la o al tercero cuando éste acredite que se encuentran comprometidos en ella uno o más de sus derechos y no meras expectativas. Así, en esta sentencia mencionada anteriormente existen tres puntos importantes. Primero, conflicto interno. Cordeco
se autopercibe como una autoridad con potestad de obligar a una persona a comparecer, incluso si no es indígena y no pertenece a una comunidad. Esta clara extralimitación de las atribuciones asignadas a las justicias indígenas podría significar una afectación a varios derechos. La indeterminación del significado de conflicto externo genera un espacio de incertidumbre para las justicias indígenas, pero también para quienes no pertenecen a una comunidad ni a un grupo étnico indígena. Como segundo punto tenemos el derecho propio o castigo. No se puede castigar a quien no es parte de la comunidad por un asunto que no es parte de un conflicto interno, bajo el criterio de generar armonía comunitaria. Allí surge la importancia de la institución del castigo, que radica en que es una institución comunicadora y didáctica. Por medio de sus políticas y declaraciones pone en efecto algunas de sus categorías y distinciones con las cuales le damos significado a nuestro mundo. Es aquí donde surge la utilización del COIP como mecanismo de castigo que no es parte del derecho propio de las justicias indígenas. Por último, tenemos que mencionar acerca de la territorialidad, que en el caso número 115EI, al tratarse de una corporación de gobiernos y comunidades del Cantón Otavalo, no existe un territorio específico que se pueda identificar, lo cual incide en la configuración de un conflicto interno, pues si no es posible determinar un territorio específico, existe un problema para determinar si se trata de un asunto que debe ser conocido por las autoridades indígenas. Esta ha sido mi intervención y doy paso a mi compañero. Buenas noches. A continuación hablaré sobre la identificación de los problemas jurídicos planteados y la exposición de los argumentos de la Corte Constitucional del Ecuador, Cordeco, y el señor José Antonio Correa Vázquez, quien es representante legal de la compañía cementera UNACEM Ecuador S.A., constituida en Otavalo bajo el nombre de Cementos Selva Alegre S.A. en el año de 1974, puesto que Cordeco, al momento de entrometerse en el proceso de contratación de UNACEM, exigiendo que se tome en cuenta el servicio de los volqueteros nativos del sector. En solución a la primera problemática, Coderco no cuenta con la jurisdicción para interponer su uso de la justicia fuera del Cantón Eugenio Espejo. En el estudio de la segunda problemática tenemos el cometimiento de un delito como la extorsión, tipificado y sancionado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, poniendo a la orden de la justicia estatal la misma justicia indígena y su mal uso, ya que no solo violenta derechos, sino que usa materia para realizar delitos por falta de conocimiento jurídico del legislador a la hora de elaborar normas, al no medir los efectos que las mismas causarán. Las autoridades indígenas deben observar en la administración de justicia los mínimos jurídicos, que son las garantías para que todos los seres humanos tengan derecho a la vida, derecho al debido proceso, el derecho a la no tortura, esclavitud ni tratos crueles, derecho a la no agresión física ni psicológica. Sin embargo, si las autoridades indígenas violentan los mínimos jurídicos, sale del concepto de la administración de justicia propiamente dicha, para convertirse en justicia con mano propia. Como tercer problemática, tenemos la violación del derecho al debido proceso, ya que la instauración de una audiencia de juzgamiento por un delito no constatado en una jurisdicción no pertinente, en la cual se dicta privación de libertad, cuantía económica y procesos más allá de la justicia indígena, pueden ser considerados de tortura y una falta a los derechos humanos, violentando así derechos fundamentales como el derecho a la libertad y a la protección de la integridad física, siendo totalmente un proceso inconstitucional en toda su extensión. Gracias.